Hola a todos y todas, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Review con Georg Rachinsky. En esta ocasión les traigo el libro En torno a lo político de la filósofa Chantal Mouffe. Este libro lo pueden encontrar traducido al español por la editorial Fondo de Cultura Española. Chantal Mouffe es una filósofa y politóloga belga, quien junto a Ernesto Laclau inició la corriente filosófica llamada postmarxismo. Su reflexión gira en torno a la democracia plural, la crítica de los modelos liberales y el feminismo. Entre sus principales escritos podemos destacar Hegemonía y estrategia socialista, escrita junto a Ernesto Laclau, El retorno de lo político, La paradoja democrática y finalmente Por un populismo de izquierda. En este libro, Chantal Mouffe lo que nos va a plantear es su mirada en torno a lo político. De hecho, precisamente por eso es que este libro lleva ese nombre. Para ello, debemos entender primeramente que ella hace una distinción entre lo político y la política. La política son todas aquellas prácticas e instituciones que permiten llevar adelante las miradas políticas y un cierto orden social, mientras que lo político tiene que ver más bien con la teoría o la esencia misma de la política y las miradas políticas. En este sentido, es importante recalcar que para ella las distintas miradas políticas son en el fondo miradas hegemónicas. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente cuando uno plantea una opinión política, lo que está planteando es una opinión de poder, que busca transformar la realidad de tal o cual manera, excluyendo otras posibilidades. Por ejemplo, cuando se plantea la mirada política de que hay que cambiar la Constitución, esto excluye automáticamente otras miradas políticas que pueden ser una reforma a la Constitución existente y cambios a la misma. De esta manera, para Chantal Mouffe, lo que hay en lo político, finalmente, y siguiendo a Carl Schmitt, es una lucha entre nosotros y ellos, entre nuestras miradas políticas y las miradas políticas de otros grupos o otras personas. Ahora bien, lo que hay que entender en este nosotros, ellos, en esta especie de confrontación constante que se da siempre en toda mirada política, nos dirá Chantal Mouffe, es que esta puede ser entendida de dos maneras. Por un lado, la manera antagonista, donde el otro es finalmente un enemigo al cual tengo que vencer y tengo que derrotar, y por otro lado, la mirada agonista, que es lo que plantea puntualmente Chantal Mouffe, en la cual el otro no es un enemigo, sino que es un adversario, y como tal, es un legítimo otro, que simplemente tiene un punto de vista distinto al mío, pero que puede ser válido y con el cual yo puedo dialogar para buscar una especie de solución a las miradas políticas distintas. O simplemente entender que su punto de vista es tan válido como el mío, aunque no lleguemos a un acuerdo ni a una solución. Lo que encontramos en Occidente es fundamentalmente, cuanto a lo político, teorías de democracia liberal. Estas teorías finalmente lo que involucran es a pensar de que no debe haber un conflicto entre distintas miradas, sino lo que debe haber en toda democracia válida son consensos racionales frente a distintos puntos de vista. Y por ende, debe generarse una política donde las instituciones, ya en la práctica, en lo que ella entiende como la política, debe buscar este consenso y este punto común de distintas miradas. Ante esto, Chantal Mouffe va a generar su crítica. Ella entiende, por otro lado, que lo político es precisamente ese carácter de adversarios que existe en toda sociedad política. Para que puedan ser adversarios y no enemigos, como ella nos plantea, es decir, que se dé una mirada agonista en cuanto a confrontación política, lo que debe haber es un cierto consenso de base que permita a los distintos planteamientos políticos llegar a algún consenso conflictual, nos dirá ella. ¿Qué quiere decir esto? En toda comunidad política, finalmente, hay ciertos acuerdos mínimos desde los cuales las personas dialogan. Por ejemplo, en la política occidental, los valores de igualdad y de la libertad son valores centrales, aunque pueda haber una discrepancia entre cuál es más importante que otro. Podrán haber miradas políticas que consideran que la libertad es más importante que la igualdad, y hay miradas políticas que consideran que la igualdad está por sobre la libertad. Pero, inevitablemente, estos consensos permiten el diálogo entre las distintas miradas políticas.
Esto es central porque Chantal Mouffe nos dirá: debe haber este consenso conflictual, este consenso en acuerdos mínimos de toda sociedad política, desde la cual dialogan estos discursos de adversarios, estos discursos agonistas. Y dentro de este consenso no se puede aceptar, nos dirá ella, planteamientos que vayan antisistema o planteamientos que vayan en contra de estos principios más fundamentales de la sociedad. Por ejemplo, no podría aceptarse para Chantal Mouffe un partido político o una mirada ideológica que busque, por ejemplo, una sociedad occidental, la eliminación de otro pueblo, o que busque simplemente por deseos el combatir la forma de gobierno democrática. Es decir, no podríamos aceptar, dentro de esta mirada, en Occidente a lo menos, grupos políticos que buscasen una dictadura o que buscasen la eliminación de otros sin respetar la igualdad ante la ley. Si bien esto parece que va en contra de la idea de que pueda haber en una sociedad distintos puntos de vista, lo que viene a facilitar o a resolver es lo que se ha llamado por Karl Popper la paradoja de la tolerancia. Es decir, no podemos en una sociedad tolerante aceptar todos los puntos de vista porque estaríamos aceptando también, o podríamos estar aceptando también, puntos de vista intolerantes que vayan en contra precisamente de la propia tolerancia y de la propia sociedad. De ahí en algún sentido Chantal Mouffe lo que nos dirá es que para que haya un diálogo político agonista, a lo menos, las partes deben tener ciertos acuerdos mínimos sobre ciertos valores que son centrales para sus comunidades políticas. En algunos países podrá ser la libertad y la igualdad, como así en Occidente. Para otros países, por ejemplo en el caso de Latinoamérica, inevitablemente la religión y el poder de las religiones también es un elemento que está a la base de todo discurso político. Somos en Latinoamérica un pueblo eminentemente religioso todavía. Entonces siempre la influencia de cuánto influye o no la religión dentro de las miradas políticas va a estar siempre presente. Para ella, en este sentido, lo político es la mirada de grupos hegemónicos dentro de la sociedad, las cuales deben dialogar no en una lucha antagonista, no como enemigos a los cuales debo vencer, sino dentro de una mirada agonista, es decir, adversarios legítimos otros, que desde un consenso de base que tenemos, generamos planteamientos políticos y buscamos un cierto consenso, aunque pueda haber casos evidentemente donde los consensos no se logren. Siguiendo esta mirada, y ya a nivel de política internacional, ella nos plantea que Occidente debe dejar de lado precisamente la mirada de que la democracia liberal es el único régimen justo y legítimo, cuyas instituciones, en condiciones ideales, serían elegidas por todos los individuos y por ende debe ser llevada a todo el mundo. Chantal Mouffe lo que plantea es que debe haber en el mundo una mirada multipolar donde puedan haber distintos planteamientos políticos que, al igual como ocurre en toda comunidad política donde hay distintos puntos de vista, a nivel internacional también debemos pensar en un mundo multipolar donde pueda haber un diálogo agonista entre distintas miradas políticas. Este es el planteamiento de Chantal Mouffe en torno a lo político. De esta manera finalizamos el capítulo de hoy. Lo invito a suscribirse al canal Review con Georg Rachinsky y a darle un like al video si les gustó.